Vamos a leer unas escrituras en el nombre de Cristo Jesús para hablar sobre el tema el asombroso poder de la oración. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 31, libro de los Hechos capítulo 4 versículo 31, y luego voy a leer en Santiago capítulo 5 versículo 16 una partícula de este versículo, un extracto de este versículo en la versión DHH, Dios habla hoy. En Reina Valera, versión de la Biblia, Hechos 4:31, lean conmigo, ahí en su lugar, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya, tremenda esta palabra. Santiago capítulo 5, 16, versión de HH, ahí está solamente una partícula del versículo que quiero destacar. Dice el texto sagrado: la oración fervorosa, ahí entre paréntesis aparece eficaz, como aparece en la versión RB del 1960. Dice: la oración fervorosa eficaz del justo, dice, tiene mucho poder. Aleluya, tiene mucho poder. Una vez más, tiene mucho poder. Aleluya. Qué importante tener en cuenta esto para introducirnos en este mensaje que hoy quiero compartirle durante unos minutos, titulado el asombroso poder de la oración. Note usted lo siguiente: si usted lee detenidamente Hechos capítulo 4 en su contexto y Santiago capítulo 5 en su contexto, usted encuentra algo muy poderoso allí. Y es que cuando aquellos siervos, entre ellos Pedro y Juan, aquellos apóstoles, estaban siendo asediados, perseguidos acérrimamente por algo que Dios había hecho, pero en función de su deber, un milagro que Dios había hecho, había desatado una tremenda contradicción para ellos. Pero no obstante, en medio de toda esa situación, ellos no cesaron, no se detuvieron y jamás dudaron de seguir clamando y confiando que había un asombroso poder en una oración hecha debidamente. Así que ahí usted encuentra que en medio de persecución, en medio de una situación muy difícil, ellos en Hechos 4:31 lo primero que hacen es orar. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tremendo, hubo un mover literal, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto me impacta, porque en medio de la persecución más adversa hay que seguir orando. Pero si usted observa en Santiago 5, usted encuentra que si alguno está alegre, cante alabanza, y si alguno está afligido, haga oración, y si está enfermo, llame a los ancianos. En otras palabras, en medio de la persecución, según Hechos, hay que estar orando. En medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación, hay que estar orando. Y yo le digo en este día, para que usted experimente el asombroso poder de la oración, es mejor acudir a la oración antes que a la desesperación. Hay mucha gente que en lugar de acudir a la oración, acude o se deja dominar por la desesperación. Pero hoy Dios tiene esta palabra para que entendamos que, como dice el texto sagrado, hay una oración fervorosa, una oración eficaz que tiene mucho poder, una oración que tiene resultados, una oración que tiene efectos. A eso se refiere eficaz. Es una oración que tiene mucho que ver, si usted lee detenidamente, con quién la hace y de qué manera la hace. En otras palabras, dice la oración eficaz, fervorosa, pero dice del justo, es decir, no cualquiera, no de cualquiera, sino de alguien que esté en un proceso de justificación bajo la presencia y obediencia. Pero escuche esto: la presencia de Dios y la obediencia a Dios. Hay algo que efectivamente debemos tenerlo bien claro, y es que no todas las oraciones son escuchadas.
Y por esa razón, cuando Dios me ponía el sentir y cuando nuestra hermana Marta, líder nacional, promotora en este proyecto de intercesores poderosos, me comenta sobre esto, de poder tener el privilegio de compartir algo con ustedes, lo primero que viene a mi corazón es, bueno, ellos ya han sido muy instruidos, han invitado muchos predicadores, pero algo que tocaba mi corazón es lo siguiente: ¿por qué tanta gente dice que ora? ¿Por qué tanta gente ora pero no ve resultados? ¿Y por qué hablar del asombroso poder de la oración? ¿Por qué? Porque hay algunos asuntos que debemos tener claros, y es que efectivamente no todas las oraciones son escuchadas por Dios. Y esto depende de quién la hace y de qué manera la hace. Es decir, hay quienes dicen, pastor, o le dicen a algún líder de cualquier congregación, o a usted que es cristiana, o a usted que es cristiano en su familia, mucha gente le dice, ore por mí porque a usted Dios lo oye. Ore por mí, clame por mí, ayune por mí, interceda por mí, porque a usted Dios lo oye. Y es cierto que cada quien debe hacer sus oraciones, pero hay gente que aunque ellos mismos oren, aún así no recibirán respuesta. Y le voy a mostrar las siguientes escrituras para que usted tenga una idea de, primeramente, antes de ir al punto específico del asombroso poder de la oración, observar en la Biblia. Y quiero que miren la primera escritura conmigo. Aquí hay varias, en esta pantalla usted le van a poner varias escrituras. La primera está en Proverbios 15:29. Y lea allí usted detenidamente, y usted va a notar que hay oraciones que efectivamente no son oídas. Dice Proverbios 15:29: Jehová está lejos de los impíos, pero el que oye mire esto, pero él oye la oración de los justos. Tremendo eso. Literalmente, cuando alguien le dice, entonces, ore por mí porque a usted Dios lo oye y a mí parece que no me oye, mucha gente tiene la razón cuando dice eso, porque no andan en justicia, porque no oran en justicia, porque viven en impiedad. Y el texto literalmente no requiere ni siquiera interpretación, porque es muy claro. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Solo esta oración de los justos es la que evidencia un asombroso poder. Segundo, lea el siguiente texto conmigo. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto es demasiado fuerte, pero está ahí en la escritura. Dice que quien no quiere oír las normas de Dios, quien no quiere obedecer, quien quiere apartarse de la palabra, quien no quiere sujetarse a ella, dice que su oración le es abominable. Y si avanzamos en Juan capítulo 9, versículo 31, usted encuentra y dice: y sabemos. Ahí no dice suponemos, no dice nos imaginamos, dice sabemos, es ciertísimo. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Tremendo eso. El que vive en impiedad, Dios no lo oye. El que anda en injusticia, Dios no lo oye. El que no quiere oír y obedecer la voz de Dios, Dios no lo oye. Y acá dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso la oración, para que desate un asombroso poder, depende de quién la hace, de qué manera la hace. Ahora veamos otra escritura, solo para que usted observe. Primera de Juan 5:14, la Biblia de las Américas dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, aleluya, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que asegúrese primero de que lo que usted está pidiendo sea la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿cómo lo sé? Entonces esté dispuesto a la ley, a la instrucción, a la palabra, a oírla. Muchas veces ya Dios le dijo que no en la palabra, pero la gente quiere insistir. Hay que asegurarnos. Pero en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, escuche bien, atentos a sus oraciones.
Pero, ahí hay un pero bien grandote, bien fuerte allí dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que leyendo estas escrituras, aún así nos surge una pregunta, y es: ¿qué impide que las oraciones sean no escuchadas? ¿O qué impide que Dios escuche y responda la oración como están pidiendo, aún cuando se multipliquen las oraciones? Hay gente que piensa, bueno, no quieren vivir en obediencia, no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren seguir practicando iniquidad, impiedad, maldad, pecado, pero quieren que Dios lo oiga. Así que la pregunta sencilla es: ¿qué es lo que impide que las oraciones sean escuchadas, aun cuando éstas sean multiplicadas? Para eso quiero que usted lea conmigo otra escritura. Estamos entrando aquí para que usted mire lo tremendo que es y lo claro que es la palabra de Dios al respecto. Isaías 1:15 dice la Biblia: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Dice: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, lo primero que va a impedir que usted experimente el asombroso poder de la oración y los efectos que ella desata es la falta de arrepentimiento. Lo segundo es no estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Falta de arrepentimiento impedirá que experimentes el asombroso poder de los resultados de la oración, pero también no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay una oración a la que teológicamente, doctrinalmente, en enseñanzas por muchos años se le ha llamado la oración modelo. Está en Mateo 6, 9 al 13, un secreto allí que dice claramente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, asimismo también en la tierra. De entrada en esa oración nos está diciendo que si usted quiere experimentar el asombroso poder de la oración, usted necesita entender que se está dirigiendo a un rey y está diciendo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque como veremos en un momento, no siempre la respuesta de Dios es afirmativa desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto de vista, porque siempre las respuestas de Dios son excelentes, pero no siempre acorde al capricho del ser humano o acorde al querer de cada uno de nosotros. Lo tercero que impide que su oración pueda desatar poder es la falta de humildad. La falta de humildad. Pudiéramos decir muchas cosas, pero quiero llegar a un punto. Lo cuarto que destaco, habrá muchas más, es la falta de fe. Cuando una persona no tiene fe de lo que está creyendo, de lo que está orando, obviamente no experimentará un asombroso poder desatado a través de esa oración. Lo quinto, la falta de perdón. Usted necesita, cuando trae ofrenda, cuando va a orar, también ponerse primeramente a cuentas, perdonar. De lo contrario, no habrá respuesta. Y de entre tantas cosas que uno pudiera destacar, esta sería la sexta que quiero solamente mencionar rápidamente, y es pleitos hogareños o pleitos familiares. En 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La traducción del lenguaje actual, esa frase dice: si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. En otras palabras, hay gente que está teniendo pleitos en la familia, circunstancias que vienen a ser como un techo que impide que la oración pueda salir de allí, pueda llegar al trono y pueda retornar una respuesta de Dios. Así que, teniendo en cuenta esto,
se puede decir que las oraciones hechas correctamente, es decir, estas oraciones, aunque se multipliquen, cuando no hay fe, cuando no hay arrepentimiento, cuando no estamos dispuestos a perdonar, cuando estamos en pleitos continuos, cuando no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, cuando no tenemos humildad, cuando no tenemos todo lo mencionado, entonces esas oraciones no desatarán un asombroso poder que viene de las oraciones correctas. Pero aquí viene otro punto, y es que las oraciones hechas correctamente no son en vano. Nunca, nunca, nunca crea que cuando usted está cumpliendo con lo mínimo necesario, arrepentimiento, fe, humildad, cuando usted está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, y aún así usted piensa, parece que mi oración no tiene respuesta. Quiero decirle que la oración eficaz del justo puede mucho y no es en vano. Un pensamiento dice: ora hasta que algo suceda. Si usted se está asegurando de que está en arrepentimiento, en obediencia, de que está apartado de la impiedad, de que no está aferrado al pecado, si usted está libre de todo eso y aún sigue orando y usted piensa, no estoy viendo respuesta, quiero decirle que vale la pena perseverar en oración. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Salmo 50 versículo 15 dice: e invócame en el día de la angustia. Esto es tremendo. Y Dios dice: te libraré y tú me honrarás. En otras palabras, si usted, querido intercesor poderoso, querida intercesora poderosa, querido guerrero de oración, querida intercesora en cualquier lugar, usted está clamando, ya sea por una situación, parece que no hay respuesta, yo le digo: no desista, no cese, no pare, prosiga, continuamente, ore sin cesar. Confíe que la respuesta está, pero necesita estar alineada a la voluntad de Dios. Y si esa oración está correcta, nunca será en vano, siempre habrá una respuesta. Por otro lado, el asombroso poder de la oración correcta se evidencia entonces en los efectos que produce. En otras palabras, el texto que leíamos en Hechos capítulo 4 dice claramente: cuando hubieron orado, es decir, una vez que termina su oración, dice literalmente, se manifestaron allí evidencias de que había un asombroso poder que se desató luego de una oración correcta. En una ocasión el pastor Mark Dross, en una predicación, dijo: si tu oración no está sacudiendo las cosas, entonces, muchacho, amigo, dijo, simplemente no estás orando correctamente. Es decir, si usted dice: estoy orando, no veo nada, examínese qué está pasando. Pero si usted está orando en el momento correcto, en la dirección correcta, entonces tenga en cuenta lo siguiente que vamos a mencionarle acá. El asombroso poder de la oración correcta se evidencia de dos maneras. Las dos formas como usted sabe que su oración ha sido correcta, que ha sido bien direccionada, bien hecha, es cuando se manifiestan dos cosas que se las menciono rápido allí. Número uno, respuestas. Número dos, dádivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien ha orado correctamente, se manifiestan ineludiblemente lo que se llaman respuestas. Es decir, Dios no te deja esperando, no te deja allí, Él no te ignora, Él responde. El punto es cómo está respondiendo Dios. Respuestas. Lo segundo, dádivas. En cuanto a respuestas, las respuestas de Dios, quiero decirte sin temor a equivocarme, que las respuestas de Dios siempre son las mejores. Las respuestas de Dios siempre son las más convenientes. Las respuestas de Dios siempre son las más necesarias, pero no siempre son las que nosotros humanamente quisiéramos oír. Y aquí viene el detalle, aquí viene el punto.
Es cierto, son las mejores, son las más convenientes, son las más necesarias, pero no siempre son lo que humanamente quisieras oír. Muchas veces la respuesta de Dios a tu petición es totalmente distinto a lo que tú te imaginas que sería, lo que tú crees que debería ser. Esto solamente se vuelve en un asunto de que no me gustó la respuesta de Dios. ¿Cuándo? Cuando no estás alineado a orar conforme a su voluntad, sino conforme a tu voluntad. Dice, sabemos que si clamamos y que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero esta respuesta en realidad, sea cual fuere la respuesta de Dios, literalmente siempre va a ser agradable, aun cuando no sea la mejor esperada o la más esperada por nosotros. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y cuando tenemos la capacidad para asumir cada respuesta. Note, Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Es decir, Él no te va a dejar allí. Clama a mí, yo te respondo. Pero luego dice, y te enseñaré. Escuche, te enseñaré, te mostraré, te revelaré, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo por ponerle un ejemplo breve allí, Pablo, antes de ser Pablo, aquel llamado Saulo, en sus albores, en sus inicios, fue un hombre que desde su mismo primer encuentro con Jesús fue forjado para ser un intercesor poderoso, un guerrero de oración, un hombre de oración. ¿Por qué? Porque apenas estaba comenzando su primer encuentro y usted encuentra que ese hombre quedó ciego, y durante los primeros 3 días después de su primer encuentro con Jesús estuvo en un ayuno absoluto, según lo dice Hechos 9 al 11. Estuvo 3 días allí sin comer, sin beber. Pero algo que me llamó la atención es que, analizando el texto, la Biblia dice que a Ananías, aquel discípulo que posteriormente bautiza a este hombre, en ese entonces llamado Saulo, dice que Ananías, el discípulo del Señor, estaba siendo revelado en una visión. Dios le muestra cosas grandes, ocultas, que él no conocía, y le muestra algo y se le da una dirección exacta. Se le dice el lugar donde estaba el enceguecido Saulo, y la Biblia dice que se le dijo, porque he aquí él ora. Tremendo eso. Es decir, Saulo, primer encuentro con el Señor, queda enceguecido. 3 días de ayuno, de oración forzado para él, pero fueron absolutos. Pero la Biblia dice, él ora. Todo partió porque Saulo desde el primer momento le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y una de las cosas que Dios le estaba forjando es, para el trabajo que a ti te toca, lo que tú necesitas es orar. Y orar con fuerza. Pero note, en esa oración fue cuando, mientras él oraba, dice la Biblia que también a Saulo se le había revelado aquellas cosas grandes y ocultas que él no conocía. Se le dice, van a venir y él va a orar por ti. Y hubo revelación cuando hubo oración. Pero escuche bien, cuando Dios responde, es decir, cuando la oración asombrosa desata efectos, entonces hay 3 respuestas. Yo aprendí esto de mi anciano padre hace muchos años en un mensaje que él daba sobre oración, y esas 3 respuestas me quedaron sonando muchísimo. Y número 1, hacían un eco en mi mente. Número 1, cuando tú oras, tienes 3 posibles respuestas de parte de Dios. Número 1, Dios dice sí. Número 2, Dios dice no. Número 3, Dios dice espera. Aquí viene el punto. Mucha gente cuando ora dice, yo quiero siempre en la oración la respuesta de Dios, el sí de Dios. Cuando tú recibes un sí de Dios, tú necesitas aprender a tener confianza, seguridad. Simplemente confía. Si Dios dijo sí a tu oración, sigue adelante, confía en Dios. Pero lo segundo, Dios muchas veces también dice no. Lo dice a través de hechos, de circunstancias, de la palabra, de un consejo, de la predicación, de las evidencias. Dios dice no.
Y la gente terca persiste y luego recibe consecuencias. Pero lo que tú necesitas cuando Dios dice sí es confianza, pero cuando Dios dice no es obediencia. Obedece. Muchas veces Dios te dijo no a una relación que te está contaminando. Dios te dijo no a algún asunto en el que tú te querías meter, en el que te querías involucrar. Pero simplemente aprende a tener obediencia. Y lo tercero, cuando Dios dice espera, tú necesitas paciencia. Cuando dijo sí, confianza. Cuando dijo no, obediencia. Cuando dijo espera, paciencia. Paciencia es aguante, entereza, imperturbabilidad. No te dejes perturbar. Salmo 41:5 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En 1 Samuel 1:18 está uno de los textos más poderosos de la Escritura, de lo que es tener paciencia, de lo que es saber que hay que esperar en Dios. Ana, dice la Biblia, que después de estar tan afligida, quien llegó a ser madre del profeta Samuel, dice que después de estar tan afligida, después de su oración, dice, se levantó y no estuvo más triste. Quiero decirte que si tú estás orando por un sí de Dios, muchas veces ese sí viene, pero en medio de una espera. Quieres ver a tu familia salva, quieres ver un milagro, quieres ver una respuesta, quieres ver multiplicación, quieres ver crecimiento en la iglesia, quieres ver una obra de Dios. Pero Dios dice, si quieres eso, aprende a esperar, como lo hizo el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Pero también como Ana, si ya tú oraste, si tú clamaste, entonces tú vas a aprender a andar en esa confianza tal de que aunque estás en esa espera de la respuesta, como hizo Ana, no estuvo más triste. Lo segundo que sucede cuando la oración es eficaz y produce efectos asombrosos es que además de que hay respuestas, también hay algo que se llama dádivas. En Mateo capítulo 21 versículo 22, la Biblia dice así: y todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que pidieres o pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Claro está, ese todo incluye todas aquellas cosas que sean conforme a su voluntad. Pero dice todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que viene en medio de la oración? ¿Cuál es el asombroso poder de la oración? Cuando tú oras correctamente se manifiestan varias cosas que te las voy a decir rápido para que tú y yo hoy confiemos plenamente en el Señor. Número uno, cuando tú oras correcta y debidamente, Dios te da primero revelación. Revelación. Dios te da una palabra, Dios te da un consejo sabio o un suceso te habla. Tú entiendes cuando haces la oración correcta, entiendes lo que Dios te quiere decir. Hay gente que dice, pastor, yo casi no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero cuando empiezan a orar, empiezan a recibir luz, revelación, empiezan a comprender. Porque cuanto más oramos, más revelación tenemos. Cuanto menos oramos, menos entendemos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo segundo que viene como dádivas de la oración es direccionamiento. Direccionamiento. Hay gente que está confundida, no sabe si retroceder, no sabe si sí o si no, para dónde. No entienden las respuestas de Dios, no entienden si es sí, si es no, si es espera, no entienden qué decisión tomar porque no están orando correctamente. Pero cuando más oramos y oramos correctamente, entonces tendremos direccionamiento. La Biblia muestra, por ejemplo, en Hechos 10, 1 al 21, usted conoce esa famosa historia
en tiempos de oración. Las dos sucesos ocurrieron en tiempos de oración. Dice la Biblia que Dios en visión envió a un ángel a donde estaba un personaje llamado Cornelio, con indicaciones precisas. Es decir, el ángel no vino con asuntos que no entendía, no, él le vino con detalles precisos. Y en ese mismo capítulo dice la Biblia que mientras Pedro oraba, Dios le mostró una visión y le habló de manera perceptible, audible, para darle dirección, para indicarle. Al uno le hablaba como pasó con Ananías. Ananías le habla de un Saulo, a Saulo le habla de un Ananías. Y lo mismo sucede acá. Dios le habla a través de un ángel. Y en este caso, en el caso de Hechos, a través de un ángel, Dios le habla a Cornelio, dio dirección a Pedro, y sucedió un tremendo avivamiento en esa familia porque oraban correctamente. El asombroso poder de la oración. Lo tercero que sucede cuando oramos correctamente se llaman milagros. Milagros. Quiero decirle que estamos viviendo en la era de los milagros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de los Hechos capítulo 2 es el mismo Espíritu que nos está guiando, ese mismo Espíritu que hizo milagros desde allí, incluso desde el Antiguo Testamento, es el mismo, como lo dice la Biblia, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el Espíritu y la era de los milagros sigue vigente. Dios nos sorprende con prodigios, Dios nos sorprende con portentos, con señales, con asuntos que parecían imposibles. Pero cuando oramos correctamente aquí en esta congregación a nivel nacional, en medio de este proceso de guerreros, de oración, de poder, de intercesores poderosos, estamos mirando cómo cuanto más estamos orando, lo que parecía imposible se hace posible. Los milagros siguen más vigentes que nunca. Solo por hacer un pequeño recorrido, el pueblo de Israel parecía imposible que sea libre después de más de 400 años, pero fueron libres porque la Biblia dice que hubo un clamor que Dios oyó. La Biblia muestra como, por ejemplo, Moisés en medio de cada una de sus oraciones veía portentos. Josué mismo fue una de las oraciones más poderosas de la Biblia, donde se detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y Josué 10, 12 al 14, especialmente el 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Milagros siguen vigentes. Algunos dicen: pero no entiendo por qué yo no veo milagros, por qué no pasan milagros, sanidades, cosas, prodigios en la congregación. Porque hace falta empezar a orar correctamente. Cuando usted ora correctamente, los milagros serán naturales, lo sobrenatural será natural dentro de la iglesia. Los milagros. También vemos, por ejemplo, cómo Elías, en medio de oraciones, él tuvo prodigios relacionados con el agua y relacionados con el fuego. Es decir, algunos le llaman a Elías el profeta de fuego, pero también el profeta del agua, porque él vio milagros relacionados con agua y también con fuego, todo en medio de oraciones. La iglesia naciente en Hechos 12, 5 al 16 vieron la liberación de Pedro. Movimientos angelicales se desataron. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y vieron a un movimiento de seres angelicales que, como dice Hebreos, son puestos para la administración de los que heredan la salvación. ¿Y qué tal si le preguntáramos a Pablo, a Juan, a otros? Ellos iban al templo en plena puerta, veían milagros, el paralítico es sanado. ¿Por qué? Porque oraban, porque dice el texto que ellos iban a la hora de la oración. Así que necesitamos volver a la oración. Pero otras de las dádivas que vienen cuando oramos correctamente es perdón. Es decir, Dios nos reconciliamos con Dios, trae redención, trae salvación. También viene la provisión de Dios, no solo lo espiritual, no solo lo emocional, pero también aún lo económico, lo material. Cuanto oramos, vemos la obra de Dios.
También se desata protección, hay cobertura de Dios. Se desatan sanidades, no solamente en el cuerpo, también en el alma y en el espíritu. Sanidades en todo el sentido. Liberación en todas las áreas. Y yo quiero concluir con esta escritura. Y quiero que miren esta escritura conmigo ahí. En Primera de Reyes, capítulo 8, 37 al 40. Amados hombres y mujeres de este equipo poderoso a nivel nacional de nuestra Iglesia Pentecostés Unida Internacional, intercesores poderosos, esta palabra que voy a leer está más vigente que nunca. Alguien dice, Antiguo Testamento es eso, pastor, pero si usted lee bien y trae la esencia de lo que está aquí, usted sabe que esto está vigente, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahora. Dice así, Primera de Reyes 8, 37 al 40. Si en la tierra hubiere hambre, es decir, tremendo, la situación caótica en la tierra, dice pestilencia, entre paréntesis yo diría pandemia. Mira lo que está pasando hoy. Algunos dicen que esto se está volviendo algo que está afectando al mundo entero de una manera sin precedentes. Pandemia. También dice tizoncillo. El tizoncillo es un hongo negruzco que afecta y enferma la mayoría de las plantas cereales. Añublo es un hongo parásito que ataca los cereales. Langosta o pulgón son insectos que chupan la savia de las plantas. Es decir, cuando usted siente que todo está bajo ataque, hay hambre, hay amenazas, hay pestilencia, hay todo lo que usted hace, lo que siembra, lo que realiza, la obra de sus manos está bajo ataque. Luego dice, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten. Cualquier plaga, y aquí viene lo poderoso, cualquier plaga o enfermedad que sea, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llame? COVID o como se llame, cáncer o como se llame, SIDA o como se llame, para Dios nada hay imposible. Dios sigue siendo el mismo. Dice que cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Cuando dice cualquier hombre, obviamente ya está bajo los límites. No quiere decir cualquier impío, cualquier pecador, no. Quiere decir cualquier hombre en el sentido de posición. Es decir, que estamos llegando al tiempo donde todos como iglesia estamos en la misma posición, sentados en lugares celestiales. Hubo una época donde se pensaba que los milagros solo se soltaban cuando era el ungido, el misionero, el evangelista aquel, el pastor aquel. Si él no oraba, entonces no se desataban los milagros. Pero el texto me dice, cualquier hombre solamente necesita fe. Puede que no tengas cargo en la iglesia, puede que no te reconozcan, no tengas un título nacional, regional, distrital, local, absolutamente sectorial. Puede que tú simplemente pienses, no, pero yo ¿quién soy? Si eres hija de Dios, si haces parte de los justificados, la oración eficaz del justo, del que cree, del que vive en obediencia, puede mucho. Y continuamos leyendo, dice, y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivas sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dice, perdonarás y actuarás y darás conforme a cada uno a sus caminos. En otras palabras, llegó el tiempo donde experimentemos el asombroso poder de la oración. Qué bueno por ministerios como este, que están todo el tiempo incentivando, y cadena de ayuno y vigilia y oración, y proclaman oración todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la llave, ese es el secreto. No, lo que no consigamos en oración y ayuno espiritualmente, no lo conseguiremos de ninguna otra manera. Quiero orar por ti. Cierre sus ojos allí donde usted está. Dios y Padre eterno, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque
Cuando se trata de comunicarse aquí en la tierra con personajes importantes, hay que sacar cita y hay que hacer una cantidad de papeleos y procesos, y muchas veces, dependiendo del rango con quien se vaya a hablar, a veces resulta casi imposible hablar con ellos. Pero estamos, Señor, hablando contigo, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano del universo, el todopoderoso Dios, el alto que está sobre el más alto, y el más alto que está sobre todos, ese eres tú. Pero cuando nos dirigimos a ti, hacia ti, Señor, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes, o en cualquier año, así sea un año bisiesto, siempre, siempre tu gracia, siempre estás allí. Solamente debemos dirigirnos hacia ti de la manera correcta. Hoy, Señor Jesús, he levantado, Dios mío, y he proclamado y he predicado esta palabra, Señor, que alguien allá en su casa, que alguien allá en su hogar pueda entender, Señor, que necesitamos experimentar ahora más que nunca, así como van las cosas. La palabra que leíamos dice claramente que cuando en la tierra hubiere hambre, pandemia, pestilencia, circunstancia, guerras, persecución, amenaza, la iglesia misma está bajo un tipo de persecución severa. Hay países donde la iglesia está siendo perseguida, y no solamente perseguida físicamente, sino ideológicamente. Oh, pero en este poderoso día, en este día, Señor, levantamos un clamor, creyendo, Padre Celestial, que tú sigues oyendo la oración, y que la palabra que dice, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho, sigue más vigente que nunca. Tú sigues respondiendo, tú sigues haciendo milagros. Así que si Dios está oyendo tu oración y tú estás encaminado correctamente, empieza hoy a prepararte para la dádiva. Viene el perdón, viene la solución, viene la dirección, viene la revelación, viene la protección, viene la liberación, viene la provisión, vienen los milagros. Eso solo lo puede hacer Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta un ejército de guerreros, Señor, de intercesión, de oración, gente que se mueve ahora en el poder de la oración, en el poder de la intercesión, el arma más poderosa del Hijo de Dios. La iglesia tiene en sus manos y en su corazón la herramienta poderosa llamada oración. Ora hasta que algo suceda. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que se levanta un ejército de guerreros intercesores para la gloria y honra del nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús yo digo amén y amén y amén. Oh, santo es el nombre de Jesús.